Se trata de Álvaro González, que es abogado, diputado nacional por Juntos por el Cambio, vicepresidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, fue legislador porteño también por el PRO y hoy a la mañana juró como miembro del Consejo de la Magistratura que la Corte Suprema finalmente los habilitó para que así lo hagan. Álvaro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, por favor, Daniel. Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahora nos vamos a meter en el Consejo de la Magistratura, pero una opinión sobre el fallo de la Corte. Bueno, yo no tengo más que coincidir con Horacio, que vengo de Uspallata, de la conferencia de prensa. A mí me tocó esas cosas que te pasan en la vida, estar tomando un café con él en el momento que lo llamó el presidente para decirle que sacaban la plata. Y por eso es estrictamente cierto que fue unilateral la decisión y por eso inconstitucional. Y si queremos hacer un poquito de historia, esto tenía que ver con la transferencia del servicio de seguridad del Estado Nacional al gobierno de la ciudad. Que fue el traspaso de la Policía Federal. ¿Qué dice la Constitución referida a los traspasos? Que tienen que venir con el dinero correspondiente, porque si antes el gobierno nacional tenía recursos para solventar ese servicio, si ahora se lo traspasa a una jurisdicción, lo lógico es que le traspase también el dinero para solventar. Eso dice la Constitución del 94, cuando se traspasaron las escuelas nacionales, las escuelas normales, en el 93 no vinieron con dinero a la ciudad. Bueno, y generó todo un debate y generó... La Ley Federal de Educación. Exactamente. Y nos hicimos cargo. Y de la misma forma que en esta actitud intempestiva del gobierno federal, digamos, yo tengo una visión política al respecto de esa decisión, que es ahogar financieramente a un distrito que es esquivo en cuanto a sus autoridades, son de otro signo político que la del gobierno nacional, y creyeron que a través del ahogo financiero iban a poner a la ciudad de Buenos Aires y a los porteños en una situación de ir a mendigar lo que nos correspondía. En ese sentido, el jefe de gobierno automáticamente dio por terminadas las negociaciones, porque había negociaciones abiertas con el gobierno nacional, y frente a esta decisión acudió a la Corte, que es el organismo que tiene digamos, no solo la jurisdicción, sino la competencia para tratar conflictos entre nación y provincias, en este caso con la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos la demanda, la cautelar, se tramitó esa cautelar, hubo diferentes audiencias a lo largo del tiempo en donde no nos pudimos poner de acuerdo y hoy la Corte termina fallando a favor de la ciudad, diciendo que efectivamente ha sido un acto que tiene una raíz inconstitucional y que a partir de ahora el goteo de la coparticipación, 2.85% creo que dice el fallo, empieza a ser automático todos los días y la ciudad va a recuperar parte de esa coparticipación que legítimamente le corresponde. Como contrapartida de eso, el jefe de gobierno, y cumpliendo con la palabra empeñada en el momento de haber recibido el recorte de los recursos, porque al recibir el recorte de los recursos había que financiar un presupuesto que ya estaba aprobado, con lo cual traía otra complejidad. ¿Cómo se financió ese presupuesto? El 50% de lo que significaba, vos diste ahí en tu análisis más o menos lo que eran, para que la gente entienda el monto, porque si me habla de miles de millones... Claro, hoy son 300.000 millones de pesos, pero el año pasado, inflación de por medio, era prácticamente todo lo que se gastaba en política sanitaria, en el medio de la pandemia y en desarrollo social en un semestre. Exactamente. Entonces, para que tengas dimensión de eso. Bueno, ¿cómo se financiaba eso? Entonces, el gobierno hizo todo un plan de austeridad y de renegociación de contratos con empresas que prestan servicio a la ciudad, a las cuales se le pidió una baja del 20% en sus contratos. Se dieron de baja un montón de edificios con alquileres, se le pidió a los ministros un recorte en el gasto público y eso alcanzaba para solventar el 50% de la baja y el otro 50% se hicieron dos aumentos de impuestos. Uno que afectaba a toda la sociedad, a todos los porteños, que era aumentar el 1 punto y pico de los gastos en la tarjeta de crédito y subir la alícuota sobre el sistema financiero en lo que eran las LILIC. Hoy la Corte dice, le devolvemos la plata a la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno cumple con su palabra que dio en aquel momento cuando dijo tengo que aumentar estos impuestos para solventar el presupuesto.
hoy recibe la plata de vuelta, da de baja esos impuestos. Impuestos que están 100% dado de baja aquellos que pagan las personas físicas con los gastos de tarjeta de crédito, y vamos a bajar de 8 puntos que paga el sistema financiero sobre las LELIQ a 2,85. Y creo que pasan dos cosas hoy importantes. Primero, que la Corte le devuelve a la ciudad algo que es propio de la ciudad. Es un acto de estricta justicia. Y el otro tema es que la política en la ciudad cumple con su palabra. O sea, recuperamos lo que era nuestro, bajamos los impuestos que creamos para financiarlo. Ahora, te pregunto como hombre de derecho, Álvaro, el fallo de la Corte es una cautelar, Sí. no se expide sobre la cuestión de fondo. ¿Cuánto puede tardar esto? Bueno, qué sé yo, no sé, el fallo Sancor tuvo 30 años dando vueltas, pero hay un principio que es, empezamos a recibir todos los días el goteo de la coparticipación a través del Banco Nación. Queda esta parte que mango más, mango menos, son casi 300.000 millones, lo que fue la detracción desde la decisión del Poder Ejecutivo, que está sujeto al fallo final sobre la cuestión de fondo. Y lo que no transfirió durante este año y medio. Que bueno, eso se va a por eso, esos son, más o menos, yo lo tengo por acá anotado, te da hoy unos 250.000 millones. 150.000 millones en el año 22, 83.000 millones en el 21. Esto también nos hace mirar la inflación, ¿no? Claro. Lo que va generando. Y el primer año fueron 15.500 millones. Pero vuelvo sobre los conceptos, porque me parece que sobre esto, y hay que ser claro y hablarle a los porteños y decirle, bueno, nosotros tuvimos que castigar a los porteños subiendo 1 punto y pico sobre los gastos de la tarjeta de crédito, producto de una injusticia que de una decisión injusta que había tomado, e inconstitucional, vuelvo a repetir, el gobierno nacional. Y dijimos en aquel momento que el día que recuperáramos la plata, devolvíamos, dábamos de baja el impuesto. Y eso estamos haciendo. ¿Qué pasa si mañana el presidente en esta reunión con gobernadores que va a hacer, va a tratar, seguramente va a ser muy crítico de la Corte Suprema de Justicia, ¿podrá llamar a no acatar el fallo, presidente? ¿Podrá anunciar que no acata el fallo? Porque digo, ¿qué grave es una desobediencia sobre una sentencia judicial. Pero bueno, pasó con Porque Cristina. lo que está diciendo el presidente es otra mentira. La plata que financia el traspaso del servicio de seguridad a la ciudad de Buenos Aires sale de la coparticipación primaria. O sea, sale de los fondos de la nación, no sale de los fondos de la provincia. Es mentira que las provincias se vieron detraídos sus ingresos producto de que el gobierno nacional en la época del ingeniero Macri le dio, cuando le transfirió el servicio, transfirió los recursos. No tocó los recursos de las provincias. Mentira eso. Y los gobernadores lo tienen perfectamente claro. Es más, cuando le sacó esa tarde, que le sacó la plata que le sacó al gobierno de la ciudad, lo hizo porque tenían un problema enorme de gestión en la provincia de Buenos Aires y tenían rodeada la Quinta de Olivo por la policía bonaerense porque no le podían pagar los sueldos. O sea, un enorme disparate. O sea, de sacar la plata a una jurisdicción que tenía un presupuesto, que tenía sus cuentas en orden y qué sé yo, para dársela a otra jurisdicción que también gobiernan ellos y que no podían pagarle los sueldos a los policías. Una locura. Bueno, 2 años después, no sé ya si son 2 años después, la Corte pone las cosas en su lugar. ¿Cuál es en su lugar? Bueno, hay una cautelar. Señores, hasta que se discuta el fondo de la cuestión, empiecen a depositarle nuevamente la plata a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hace? Cumple con su palabra, le dice a los porteños, mire, yo antes le sacaba el 1.5 de la tarjeta de crédito, se lo devuelvo, no se lo devuelvo, dejo de percibir ese impuesto y referido al sistema financiero, en vez de pagar 7 puntos y pico de LELIQ, van a pagar 2.85. Entonces, creo que, vuelvo a repetir, y me parece que es un tema para celebrar. ¿La política no pudo ponerse de acuerdo? Bueno, hay una corte independiente que dicta un fallo. ¿Qué hace? Uno de las partes de la política, que es el que le toca gobernar la ciudad, cumple con su palabra. Nos devuelven la plata, no cobramos más los impuestos.
Porque no se puede estar todo el día en la televisión diciendo que hay que bajar impuestos y cuando te toca hacerte el distraído y mirar por la ventana. Claro. Entonces, me parece que desde ese punto de vista yo estoy contento. Hoy también tuve el honor de jurar en el Consejo de la Magistratura, electo por todos mis pares, y tanto sea por el ingeniero Macri como por Horacio, con la confianza que han depositado para estar nada más ni nada menos que en un organismo como el Consejo de la Magistratura, lo cual me siento muy honrado, y yo le decía que tendría que tener, Horacio, en cuenta mi eficiencia. En el primer día ya conseguí el fallo de la Corte. Ahora vamos a hablar del Consejo. Álvaro, este año el Congreso ni siquiera votó la ley de alquileres. Es una ley que la gente necesita ante un 100% de inflación anual y la ley vigente realmente es mala. Pero más allá de eso, ¿no es una buena circunstancia este conflicto por la coparticipación entre ciudad, nación y provincia para discutir una nueva ley de coparticipación? Bueno, es una deuda que tenemos, que tiene la política para con el constituyente del año 94. O sea, el constituyente del año 94 dejó abierta a que se discutiera una nueva ley de coparticipación. Lo que ocurre en ese sentido es que vos necesitas la unanimidad, porque vos sacás una ley nacional y necesitas que todas las provincias adhieran, con lo cual es muy complejo tocar los números, porque en definitiva nadie quiere perder. ¿A quién le sacás y a quién le ponés? Pero sí, tenés razón, que es una deuda y que la política no puede ponerse de acuerdo. La Corte tiene que estar permanentemente fallando en situaciones en donde debiera ser la política la que se pone de acuerdo. O sea, ¿por qué yo tengo que ir a hacer una cautelar para poder asumir en el Consejo de la Magistratura si yo cumplí con todas las cuestiones que me decía que legalmente tenía que hacer? Que mi bloque me elija, que le mande la nota a la presidenta de la Cámara, que la presidenta de la Cámara haga la resolución, que la mande al Consejo de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura la mande a la Corte y la Corte sacó una acordada. Dijo, estos 4 señores, Tailade, Sisley, González y Roxana Reyes, son los consejeros. Y un día, acto complejo. ¿Por qué acto complejo? Porque requiere de 2 voluntades. La voluntad de los bloques por un lado y la voluntad de la presidenta de la Cámara por el otro. Y después, por un acto propio, la presidenta de la Cámara da de baja una resolución diciendo, bueno, nosotros ahora creemos que, bueno, eso es inconstitucional. Entonces, en lugar de sentarnos a conversar, yo tengo que ir a la justicia, hacer un amparo. La semana pasada el fiscal me había dado la venia, el visto bueno para que el amparo funcione. Hoy el amparo está funcionando también. Espero que se presente el Congreso y devenga en abstracto toda esta situación, porque la Corte ya lo resolvió. Pero habla de nuestra incapacidad como políticos de resolver los problemas que tenemos que resolver dentro del sistema político. ¿Por qué caer siempre al arbitraje de un tercero cuando, digamos, nosotros somos parte de un órgano colegiado como es el Congreso, en donde perfectamente se puede conversar? Ahora, ¿qué ocurre? Hoy nos decían, ustedes no dan quórum, la reacción. Bueno, reacción es desmedida, ¿por qué? Porque yo defiendo los lugares que son de la minoría, que constitucionalmente están amparados para que las minorías tengan representación en lugares nada más ni nada menos donde se eligen los jueces, se sancionan los jueces, se administra el Poder Judicial, qué sé yo. Y graciosamente al Poder Ejecutivo se le ocurre, a la Presidenta de la Cámara se le ocurre decir, no, yo modifico esas reglas. Bueno, esto es lo que no se puede tolerar. Entonces nosotros dijimos, hasta que ustedes no terminen de dar vuelta esa decisión política, porque eso es producto de una decisión política, una resolución después de otra resolución diciendo, estos señores no son más. Hasta que ustedes eso no lo revean, nosotros no vamos a participar, porque ustedes no están teniendo en cuenta algo que es primordial en el sistema democrático, Álvaro, que es la representación de las minorías. Álvaro, el Consejo de la Magistratura, que ya está, el nuevo Consejo está funcionando, tiene muchos desafíos, ¿no? Digo, hay muchos jueces que están con expedientes abiertos, con investigaciones, tiene muchos frentes abiertos dentro, porque también es cierto que al gobierno, al Frente de Todos, le preocupa mucho la situación judicial, sobre todo de Cristina, de algunos exfuncionarios. O sea, el tema judicial no es ajeno a la política, sino que está muy ligado, y esto lo vemos permanentemente, ¿no?
Y ahora le toca también a ustedes como oposición a partir de una denuncia que tiene que ver con el evento del Lago Escondido. ¿Los jueces involucrados van a ser investigados por el Consejo de la Magistratura Ya también? están siendo investigados. Por el Consejo de la Magistratura. Exactamente. Hay 2 denuncias por ese tema. Una denuncia de un abogado que fijó domicilio en un departamento de Parrilli, una cosa extraña, ¿no? Pero bueno, hay 2 denuncias. Van a ser investigados. ¿Por qué no tendrían que ser investigados? No, pero Van a ser investigados. Digamos, tampoco hay que darle... ¿De qué se los acusa? ¿De haber Bueno, participado en una reunión? dádivas y demás, porque digamos no es delito irse a pescar o irse a pasar un fin de semana todos juntos. Bueno, después hay un delito que sí, que es chuparle los teléfonos a aquellos que viajaron y a partir de ahí se arma toda una cuestión. Bueno, entonces lo denuncian. Eso no lo investiga el Consejo de la Magistratura, No, lo investiga la justicia. Por eso mismo te digo. Nosotros lo que vemos es las conductas de los jueces y ahí... Pero si el viaje fue pagado por una empresa, en este caso por eso Clarín, sí son dádivas, ¿no? Se llaman dádivas y es el motivo por el cual han sido denunciados. Y para eso están las instancias del Consejo de la Magistratura. Lo que quiero decir, ya están. No es que lo tenemos o podemos o no podemos investigarlo. Claro, ya están denunciados en el Consejo de la Magistratura. Y van a tener el trámite que tengan que tener. Como tuvieron un montón de funcionarios. Porque uno tiene la impresión, y no específicamente en este caso, porque hay casos que vienen de muchos años atrás, uno tiene la idea, desde afuera, que cada vez que entra una denuncia contra un funcionario judicial al Consejo de la Magistratura, entra en un laberinto eterno, digamos, que bueno, le porque falta agilidad también, ahí ¿no? sí, en eso te tengo que dar la razón. Ahí sí hay una visión, y a mí me toca también, porque yo pertenezco a uno de los poderes del Estado que tampoco tiene la mejor imagen pública, y yo no me canso de decirlo. Y las instituciones, y yo soy un ferviente defensor de las instituciones, porque creo que la democracia se cimenta sobre las instituciones, pero a las instituciones la componemos los hombres. Entonces, yo creo que esto que vos marcás, que pareciera ser que hay una denuncia y termina en un lugar donde nunca se resuelve nada, es un tema que hay que resolver. Y parte de lo que hablábamos nosotros con algunos de los que nos toca llegar ahora, tanto sea del estamento judicial como del estamento de los abogados y demás, es un nuevo desafío. Y para nosotros creo que se abre un nuevo tiempo, en donde tenemos la obligación de transparentar todos los procesos para que la sociedad sienta que las instituciones tienen un valor. Si no, lo que generamos es la sospecha de que todo es opaco, de que todo se arregla bajo la mesa, de que todo pasa. Bueno, yo no estoy para eso. Yo creo que, y no es una cuestión de voluntarismo personal, esto es una decisión política del sector del PRO al que yo pertenezco y que pretendo representar a todo el PRO, y en este sentido creo que no hay fisuras internas, en donde nosotros vamos a poner todo lo que tenemos que poner para que las cosas se hagan en tiempo y forma y se pueda rápidamente dar una respuesta, porque si no después da lo mismo, somos todos los mismos. Y la verdad es que no es así. La otra deuda pendiente del Consejo de la Magistratura es el nombramiento de jueces, ¿no es cierto? Hay muchos juzgados vacantes. 1/3 de la cantidad de jueces que hay en todo el país están vacantes. Pero de ese tercio está también dividido en tercios. Hay 1/3 que ya los concursos están hechos y las ternas están elevadas. Hay 1/3 de los concursos que ya están muy avanzados y está para la confección de las ternas. Y hay 1/3 que, bueno, hay que completarlo. Pero, digamos, vos tenés, de los 3/3 tenés 2/3 muy avanzados. ¿Qué es lo que ocurre? Y hay que ser, en esto no hay que ser hipócrita y hay que hablar con absoluta franqueza. Cuando la política empieza a no tener diálogo, las cosas se empiezan a paralizar. Entonces, hay que encontrar los mecanismos para dialogar. Y dialogar significa que yo no solo pueda hablar, sino también que te tenga que escuchar. Y de lo que yo te digo y lo que vos me decís podamos llegar a un entendimiento. Y en este sentido, cuando vos tenés que elegir un juez, es un acto importantísimo, porque un juez, después de un juez depende la vida, la honra, sí, el patrimonio, la libertad. Entonces, tampoco puede ser que para designar un juez pase un año.
O sea, el mundo va mucho más rápido, las cosas se resuelven mucho más rápido. Entonces, me parece que ahí hay que poner una dinámica de empujar para que las cosas se muevan. Una dinámica de trabajo distinta, seguro. Pero la última pregunta tiene que ver porque en el kirchnerismo o en el Frente de Todos no están de acuerdo y en el Juntos por el Cambio no había una posición muy común respecto a este tema. ¿Está bien que un miembro de la Corte Suprema presida el Consejo de la Magistratura? Siempre fue una discusión esa. Pero este Consejo de la Magistratura, que volvió a tener 20 miembros, es producto de un fallo de esta misma Corte, sí, que nos dijo... Todo el 2006, sí. Claro, pero que nos dijo al Congreso, ustedes tienen 6 meses para... Sí. Bueno, no, la cosa no funcionó. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo pretendía un Consejo de la Magistratura que tuviera un traje a medida a las necesidades que tiene el kirchnerismo en sus cuestiones que tiene con la justicia. Y nosotros dijimos, así, ¿no? Claro. Y no nos pudimos poner de acuerdo. Por eso la Corte asume el rol y dice, bueno, señores, ustedes no se pusieron de acuerdo, volvamos a la ley anterior, son 20 miembros, hay 4 por los diputados, 4 por los senadores, hay 4 por el estamento judicial, están el estamento de las universidades, de los catedráticos, un representante del Poder Judicial y el presidente, que es el presidente de la Corte, que responde a la ley 24637, creo que es, en donde esa ley establecía que el presidente de la Corte era el presidente del Consejo. Claro. Yo, particularmente, yo soy, digamos, diría, a mí no me parece mal que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura tiene, entre otras cosas, la administración del Poder Judicial. No menor, son 1000 y pico de jueces en todo el país, hay serios falencias de infraestructura, porque todo el mundo lo único que habla es del... Y maneja el presupuesto también. Exactamente. Claro. Todo el mundo habla de los salarios de los jueces, pero después está la infraestructura, está el juzgado, está la computadora, está en un mundo en donde todo va hacia cosas, existe la digitalización, bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de proyectos también, algunos más ambiciosos, otros menos ambiciosos, pero bueno, hoy me decían, está la maraña de cosas que hay que ver cómo las resolvemos y creo que en eso hay una mayoría que yo vislumbro, por eso veo un nuevo tiempo. Para comprar un aire acondicionado está 1 año. ¿Dónde está visto eso? Pero es imposible. Es Álvaro, imposible. muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. En serio, gracias.